Es el 6 de mayo de 2013, 11:06 de la mañana, y las calles de Seymour Avenue en Cleveland, Ohio, están a punto de presenciar un momento que conmocionará al país. Amanda Berry, que había estado desaparecida durante 10 años, hace una fuga hacia la libertad con una hija de 6 años a su lado. Pero lo que no saben es que esto es solo el comienzo de una escena caótica que se desenrollará en un abrir y cerrar de ojos. Los timbres de policía se pueden escuchar en la distancia mientras Amanda y su hija salen de la casa. Han logrado escapar de las garras de sus captores, Ariel Castro. Mientras tomamos una mirada más cercana a la escena, vemos a Amanda y su hija saliendo de la casa, sus caras estampadas con agotamiento y trauma. La casa en sí es una estructura de 2 pisos sin carácter que se integra con las otras casas en Seymour Avenue. Pero detrás de la fachada se esconde un secreto oscuro, un secreto que ha estado escondido durante más de una década. El jardín está rodeado por un alto muro de madera, lo que hace que sea casi imposible ver lo que está sucediendo dentro. Una pequeña ventana está abierta, y una débil luz parpadea desde dentro, insinuando los horrores que se esconden dentro. Ariel Castro, el perpetrador de estas atrocidades, no está en ninguna parte. Pero su presencia se siente, su influencia palpable en el aire. Es un hombre de 52 años con una barba despeinada y una mirada amenazante. Es un hombre que ha estado escondiéndose en la vista, utilizando su encanto y su carisma para atraer a sus víctimas a su trampa. Sus ojos son fríos y calculadores, vacíos de cualquier emoción o empatía. Mientras Amanda y su hija se dirigen por la calle, se encuentran con gritos de alegría y lágrimas de la multitud que se ha reunido. Los testigos están gritando y señalando, tratando de obtener una visión de la escena que se desenrolla ante sus ojos. Algunos de ellos están tomando fotos, mientras que otros están grabando vídeo con sus teléfonos. La escena es caótica, con timbres de policía que suenan en el fondo. En medio de todo el alboroto, es claro que algo está muy mal, algo que cambiará la vida de todos los involucrados para siempre. Antes de seguir adelante, haz clic en el botón de suscripción y en la campana. Publicamos nuevos casos cada día, y no queremos que te pierdas en ninguna de la emoción y la intriga que viene con la narrativa de crímenes verdaderos. Voy a llevarte de vuelta al principio de esta historia, y seguiremos los giros y vueltas mientras desenredamos el misterio de los crímenes de Ariel Castro. En la década de 2000, Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús estaban viviendo vidas que parecían ordinarias en Cleveland, Ohio. Michelle era una mujer de 20 años con un pasado turbio, mientras que Amanda era una estudiante de secundaria de 16 años con toda su vida por delante. Gina, por otro lado, era una niña de 14 años con una sonrisa brillante y un amor por la música. Lo que no sabían es que sus vidas estaban a punto de tomar un giro drástico, un giro que las llevaría por un camino de oscuridad y desesperanza. Exploraremos cómo Ariel Castro, un delincuente convicto con un historial de violencia, logró atraer a estas jóvenes mujeres a su trampa. Examinaremos la evidencia, la investigación y el juicio que siguió. Y trataré de entender las motivaciones detrás de los crímenes de Castro, una pregunta que nos sigue persiguiendo hasta hoy en día. A medida que nos adentramos en la historia de los crímenes de Ariel Castro, una cosa se vuelve clara: esta es una historia de supervivencia, de esperanza y de la capacidad del espíritu humano para perseverar en la cara de un horror inimaginable. Es una historia que te mantendrá en el borde de tu asiento, y una que te hará cuestionar la propia estructura de nuestra sociedad. Nuestro caso de hoy gira en torno a Ariel Castro, un hombre que se convertirá en uno de los secuestradores en serie más notorios de América. Nacido el 10 de julio de 1960, en Dewey, Yauco, Puerto Rico, Castro creció en una gran familia, con 9 hermanos, y finalmente se asentó en Cleveland, Ohio. No estamos seguros de que impulsó a esta persona compleja, pero una cosa es cierta: sus acciones tendrían un impacto devastador en las vidas de Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús. La vida temprana de Castro estuvo marcada por la inestabilidad, ya que sus padres se divorciaron cuando él era solo un niño. Su madre se mudó a Pensilvania con sus hijos, donde vivieron en Reading antes de finalmente asentarse en Cleveland. La vida diaria de Ariel Castro fue una de la simulación, ya que se presentó como un hombre amistoso y sociable. Trabajó como mecánico y era un católico devoto, a menudo voluntariando en una iglesia local. En la superficie, Castro parecía un tipo agradable y relatable,
Pero debajo de la fachada había un secreto oscuro y siniestro. Tenía una familia propia, una esposa y unos pocos hijos, pero su vida en casa estaba envuelta en misterio. A medida que nos adentramos en el pasado de Castro, exploraremos las grietas en su exterior aparentemente perfecto. El encanto de Castro fue en parte gracias a la confianza depositada en él por su comunidad, que lo veía como un pilar de su barrio. Sin embargo, aquellos que estaban cerca de él más tarde afirmaron que era un maestro manipulador, utilizando su carisma para controlar y explotar a aquellos que lo rodeaban. La vida familiar de Castro estuvo marcada por la tensión y el abuso, con Castro mismo admitiendo haber sido víctima de abuso infantil a manos de un miembro de la familia. Su esposa y hijos más tarde informaron sentirse atrapados en su vida en casa, pero en ese momento no sabían de los horrores que se avecinaban. A medida que exploramos los meses que precedieron a los secuestros, comenzó a surgir un patrón de comportamiento que finalmente llevaría a la tragedia. Entonces, ¿qué llevó a la noche fatal del 3 de mayo de 2004, cuando Castro secuestraría a su primera víctima? Los días y semanas que precedieron al incidente vieron el comportamiento de Castro volverse cada vez más errático, pero aquellos que lo rodeaban parecían cerrar los ojos ante la verdadera extensión de su depravación. Su familia y amigos informaron que estaba actuando de manera extraña, pero nadie sospechó de la verdadera magnitud de su depravación. Castro había creado una red de simulación que pronto atraparía a 3 mujeres jóvenes, cambiando sus vidas para siempre. Pero ¿por qué Castro sintió la necesidad de capturar a estas mujeres? ¿Y qué lo llevó a mantenerlas cautivas durante tanto tiempo? Las respuestas se encuentran en las revelaciones sorprendentes que siguen, y exploraremos cada giro y vuelta para desentrañar la verdad detrás de los secuestros de Ariel Castro. Era una fría noche de invierno el 22 de febrero de 2002, a las 6 de la tarde en el barrio de Tremont de Cleveland, Ohio, donde vivía Ariel Castro con su novia, Grimilda Figueroa, y su hija de 6 años, Emerald. Las calles estaban iluminadas con luces de calle débiles que proyectaban largas sombras en las aceras. El aire era crujiente y frío, con una temperatura de alrededor de 2 grados centígrados. La residencia de Castro era una casa de 2 plantas con 4 habitaciones ubicada en 2207, Seymour Avenue. El vecindario circundante era relativamente tranquilo, con solo un par de personas fuera y alrededor. Los eventos que llevaron al crimen comenzaron varios meses antes cuando Ariel Castro empezó a acosar y observar a jóvenes mujeres que pasaban por su casa. Había vuelto cada vez más aislado y retraído, a menudo quedándose en casa y observando a sus víctimas desde la seguridad de sus ventanas. Castro tenía una historia de abuso y era conocido por ser violento con aquellos que lo rodeaban, incluida Grimilda, quien había comenzado a temerle cada vez más. La obsesión de Castro con las mujeres estaba volviéndose cada vez más descontrolada, y no tardaría mucho en actuar sobre sus deseos distorsionados. Su fijación en las 3 mujeres lo llevaría por un camino oscuro de crimen y violencia. El 22 de febrero de 2002, a las 7 de la tarde, aproximadamente, Castro secuestró a Michelle Knight, de 20 años, de Seymour Avenue. La engañó con la promesa de comida y un paseo, luego la atacó y la restringió. Durante los siguientes años, Castro secuestraría a Amanda Berry, de 14 años, y a Gina de Jesús, de 14 años. Las mantuvo cautivas en su casa, sometiéndolas a abusos físicos y emocionales, así como violaciones repetidas. Las víctimas de Castro fueron obligadas a soportar un infierno, atrapadas en su casa sin escapatoria. El abuso continuó durante más de una década, con Castro controlando cada aspecto de sus vidas. Uno de los detalles más impactantes de este crimen es que Ariel Castro mantuvo un espectáculo de muñecos de sus víctimas en el sótano de su casa, donde las obligó a reenactar sus violaciones en un espectáculo distorsionado y sadista. Incluso grabó las sesiones, capturando el trauma y el dolor de sus víctimas en film. Este ritual perturbador era solo una de las muchas formas en que Castro ejerció su poder y control sobre sus cautivas. Este hecho perturbador quedará con nosotros a medida que continuemos explorando los horrores de este caso. La primera persona que descubrió lo que había sucedido fue la madre de Amanda Berry, quien había estado buscando a su hija durante años. Cuando Berry escapó en 2013, llamó a 911 y reveló la verdad impactante sobre su cautiverio. Esta noticia envió ondas de choque a través de la comunidad, y la policía finalmente pudo rescatar a Michelle Knight y a Gina de Jesús. A medida que la noticia se extendió,
la gente se quedó aturdida con horror, preguntándose cómo esto pudo haber sucedido en su propia ciudad. Como se comentó abajo, ¿qué creen que realmente sucedió aquí? ¿Siempre fue Ariel Castro tan malvado, o comenzó a seguir este camino después de un evento traumático? Compartan sus pensamientos con nosotros en los comentarios abajo. A medida que la investigación sobre los crímenes de Ariel Castro se desarrolla, se hace evidente la magnitud completa de sus atrocidades. Había estado violando y abusando a mujeres durante más de una década, todo mientras se escondía en la quietud del vecindario de Tremont de Cleveland. El público se queda con la impresión de las implicaciones de este caso, y las autoridades están trabajando para unir los hechos y brindar cierre a las víctimas y sus familias. Y mientras nos vamos de la casa de Ariel Castro en 2207 Seymour Avenue, nos quedamos con una pregunta aterradoramente persistente. ¿Qué impulsó a este hombre a cometer crímenes tan atroces? ¿Fue un producto de sus propios deseos distorsionados, o fue algo más complejo? La investigación sigue adelante, pero una cosa es segura: el caso de Ariel Castro y sus 3 víctimas será recordado durante años como uno de los crímenes más impactantes y perturbadores en la historia reciente. Cuando Michelle Berry, Gina de Jesús y Amanda Knight escaparon de la casa de Ariel Castro en mayo de 2013, la policía se sintió inicialmente perpleja por las circunstancias que rodeaban su cautiverio. Comenzaron por recorrer el barrio, entrevistar a testigos y recoger cualquier evidencia potencial. Sin embargo, las víctimas eran reacias a cooperar con la investigación debido a las experiencias traumáticas que habían sufrido. La policía se basó en los pocos detalles que las mujeres estaban dispuestas a compartir, que parecían apuntar a un secuestrador en serie. Las víctimas también proporcionaron a los oficiales el plano de la casa de Castro, que más tarde se convertiría en crucial para construir su caso contra él. Un pieza clave de evidencia que cambió todo fue una llamada telefónica realizada por Amanda Berry el 6 de mayo de 2013, desde la casa de Castro. Ella logró llamar a 911, alertando a las autoridades sobre su presencia y la de su hija de 6 años. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a Berry, Knight y de Jesús vivas, aunque desnutridas y traumatizadas. El descubrimiento de las 3 mujeres llevó a la policía a investigar a Castro, quien era el dueño de la residencia. La llamada a 911 se convirtió en un momento clave en la investigación, ya que reveló la extensión de los crímenes de Castro. A medida que se desplegaba la investigación, la policía consideró a varios sospechosos potenciales, incluido un hombre local que se creía que había sido visto alrededor de las víctimas antes de su desaparición. Sin embargo, las autoridades finalmente se centraron en Castro, quien era un vecino y conocido de las mujeres desaparecidas. Su casa, donde las víctimas estaban siendo retenidas, se encontraba a solo unos cuadros de distancia de donde las mujeres habían desaparecido. La cercanía de la casa de Castro a los lugares donde las mujeres fueron secuestradas levantó sospechas entre la policía. Además, el comportamiento extraño y secreto de Castro solo agregó a su creciente lista de características sospechosas. Una de las pistas más engañosas en la investigación fue la sospecha que se cayó sobre la hermana de Castro, la hermana del cuñado de Elida Caraballo y el sobrino de Castro, y el hermano de la exnovia de Castro. Según la hermana de Elida Caraballo, todo se descontroló después de que Castro se mudó a su casa en la década de 1990. Sin embargo, esta pista no llevó a ninguna parte y desperdició valioso tiempo para los investigadores. La policía también investigó a otros sospechosos potenciales, incluido un hombre que había sido visto hablando con las mujeres antes de que desaparecieran. Desafortunadamente, ninguna de estas pistas salió a la luz, y la investigación se mantuvo enfocada en Castro. La revelación o el giro inesperado que nadie había predicho fue el oscuro trasfondo de Ariel Castro, un hombre que parecía el quintesencial padre de familia en la superficie, pero era un monstruo que se escondía en la oscuridad. Castro nació en Puerto Rico en una familia de 9 hijos, y fue sometido a abusos físicos y sexuales a lo largo de su infancia. Fue abusado a la edad de 5 años,